Buenas tardes. En esta ocasión queremos desarrollar el contenido de la clase de operaciones lógicas, eh, pero de tal manera que esté de acuerdo a dos enfoques pedagógicos que queremos implementar en la enseñanza de los fundamentos de la lógica para la licenciatura en matemática en nuestra Universidad de Antioquia, en el campus Caucasia. Esos enfoques son el enfoque STEAMS, es decir, el enfoque holístico que integra ciencia, tecnología, ingeniería, mm, arte, matemáticas y ciencias sociales. Y el enfoque ABPP o de aprendizaje basado en problemas. Entonces es por eso que en nuestro contenido de clase sobre operaciones lógicas empezamos con una introducción a las operaciones lógicas, la definición de operadores lógicos, los conceptos fundamentales, proposiciones, conectores lógicos y valores de verdad, y aplicaciones en la computación y los circuitos digitales. Y luego seguimos con el uso de signos de agrupación y prelación de operadores. Y es porque en las operaciones con conectores lógicos, las operaciones lógicas, también aparecen los signos de agrupación como los paréntesis, los corchetes y las llaves, y se parece a y la prelación es parecida a como nos aparecen las expresiones algebraicas en R, en los números reales. Luego también, bueno, entonces vemos importancia de la agrupación en expresiones lógicas, jerarquía de operadores lógicos y uso de paréntesis para evitar ambigüedades y ejemplos en Python y SymPy y NumPy. Luego vemos tablas de verdad y representación, construcción de tablas de verdad para operaciones básicas AND, OR, NOT, XOR, etcétera, y representación tabular usando pandas y implementación de funciones Python para generar tablas de verdad automáticamente. Aquí le vamos a poner también, no solamente para estas AND, OR, NOT, XOR, sino también para implies, este sería con M, implies y equivalent, key equivalent, equivalent. Y luego implementación, bueno, como les decía, en Python de todas estas operaciones. Y luego operaciones lógicas en Python con NumPy, SymPy y ShemDraw, que es para generar o dibujar esquemas lógicos con operaciones lógicas que se parezcan a cómo se hacen las operaciones lógicas en circuitos lógicos. Entonces, implementación de operadores lógicos con NumPy para operaciones vectorizadas y uso de SymPy para simplificación de expresiones lógicas y diagramas lógicos con ShemDraw para representar circuitos lógicos que acercan a los licenciados a la formación en lógica para ingenieros eléctricos y ingenieros electrónicos y para los estudiantes de bachillerato cuando se les da en física, electricidad. Después veremos visualización de operadores lógicos, graficación de valores de verdad usando Matplotlib Seaborn y representación de expresiones lógicas en el plano cartesiano con Plotly, para luego pasar aquí a las animaciones con Python, con Matplotlib Animation para la creación de animaciones para visualizar la evaluación de proposiciones lógicas y el uso de Func Animation de Matplotlib Animation para demostrar la variación de resultados en tiempo real y ejemplos interactivos en Jupyter Notebook. Y por último, animaciones con IPython Widgets para verificar interactivamente que ciertas operaciones lógicas son tautologías, es decir, siempre son el valor de verdad de las proposiciones compuestas siempre es verdadero, sin importar el valor de verdad de las proposiciones simples que las componen. Entonces usaremos IPython Widget para crear controles interactivos y verificación de tautologías mediante visualización dinámica e implementación de funciones de usuario para experimentar con diferentes expresiones. Y ahora sí, por último, aquí haremos aplicaciones de las operaciones lógicas en el mundo real, uso de un diseño de circuitos digitales, aplicaciones en inteligencia artificial y aprendizaje automático, lógica proposicional en toma de decisiones e implementación de ejercicios prácticos con Python y Jupyter. Entonces vamos a la obra a hacer esto, que es bastante bueno para que en la formación de los licenciados
esta formación holística con enfoque STEM y de ABPP los deje muy capacitados para trabajar en empresa privada, en colegios privados y en colegios públicos y en la institución que requiera a estos formadores. Entonces aquí le voy a decir, desarrollame entonces este primer contenido, dame el desarrollo particular de este primer contenido. Entonces ahora dame el desarrollo particular de esta primera parte del contenido de esta clase, siempre de acuerdo a los enfoques STEMs y ABPP que nos hemos propuesto utilizar con lenguaje Python. Pues ahora sí le doy ese desarrollo del contenido en la que está la definición de los operadores. Entonces miremos que él nos la entrega y vamos a hacer todas esas 8 partes del contenido para que veamos cómo se implementa con Python y leemos los códigos de Python que él nos entrega, ¿verdad? Como quedan de bacanos con las funciones de usuario para operaciones lógicas. Entonces aquí vamos bueno, creo que ya lo podemos copiar acá y lo llevamos para experimentarlo de una vez. Esta forma de estudiar para los estudiantes asistidos con inteligencia artificial y cuadernos Júpiter consideramos que fomentan el aprendizaje autónomo y el aprendizaje experimental y el aprendizaje activo de los estudiantes. Entonces subimos acá pues la definición de operadores lógicos. Una operación lógica es un procedimiento que toma una o más proposiciones simples o atómicas y devuelve un valor de verdad, verdadero o falso, y se basan en el álgebra de Boole y son fundamentales en matemáticas y computación. Veamos la implementación en Python de estas operaciones. Entonces aquí delimitamos este código, convertimos esto en línea de código y quitamos toda esta indentación que nos deja 3 y aquí 1, 2, 3 creo, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, para que todo quede bien organizadito y de todas maneras él me ayuda. Creo que hasta aquí, en esta 1, 2, 3, 4 y en esta 1, 2, 3, 4. Y quitamos este otro delimitador y miren que ya esta es una función que efectúa operaciones lógicas. Yo le digo, toma las dos proposiciones P y Q y le dices el operador, y el operador puede ser AND, OR o NOT. Claro que le podemos poner a hacerla que la quede más completa. Entonces en este caso hace conjunciones, disyunciones y negaciones. Entonces vamos a ponerle acá y aquí ya nos dice que cuando la llamo, aquí termina la función. Aquí le voy a quitar esta parte y aquí le voy a quitar este print porque en cuadernos Júpiter no tenemos que utilizar la función print para ver los resultados de una variable. Entonces aquí llamamos a la función operación lógica dándole las proposiciones P y Q, en realidad le damos son los valores de verdad de P y Q y pedimos la conjunción. Entonces lo que va a hacer es la operación de conjunción entre los valores de verdad true y false. Y ya sabemos que el AND entre true y false me va a dar false. Entonces mire que efectivamente lo hace. Y ya aquí el estudiante puede ver, bueno, y si ambos son true, pues entonces el AND entre true y true va a ser true. Y ya en cualquiera de las otras opciones, si este va a ser false, entonces te va a decir false, porque en la conjunción, en la I, si al menos uno es falso o ambos, la conjunción va a dar falso. Así el estudiante puede ver eso y si lo cambia el operador por OR, entonces él ya le va a decir, bueno, pues el OR entre false y true, aquí OR va a ser ambos con mayúscula, entonces por eso no nos dio resultado. Entonces nos dice que el OR o la disyunción entre false y true va a ser true. Entonces nos dice, así es que en la disyunción, si al menos uno es verdadero, la disyunción es verdadera.
y solamente es falso cuando ambos son falsos. Entonces él puede verificar efectivamente eso a través de esta función de usuario. Mírenlo acá como él lo entrega. Y así como él ve que efectivamente en computación, como son los valores de verdad, pues se representan con false y true. Y que los operadores pueden representarse con palabras en inglés. Entonces también lo incentiva el uso del inglés. Ahora veamos los conceptos fundamentales de proposiciones, conectores lógicos y valores de verdad. Entre proposiciones, que son expresiones que pueden ser verdaderas o falsas. Eh, los conectores lógicos, que son and, or, not, x, or. Aquí también implies, de implicación. Lo dejamos entre tilde invertida o inclinada hacia la izquierda. Delimitamos en estas líneas Markdown para que nos quede así en fuente de línea de código, a pesar de que estamos en línea de texto. Y luego equivalents, equivalent. Entonces aquí en equivalent, él tiene como para implementarlo, pero de pronto no con una librería por defecto de Python. Entonces tendríamos que utilizar, por ejemplo, SymPy para que él utilice una función implies y una función equivalent. Pero por defecto él sí tiene el and, or y not. Miren que cuando la implementó a través de esta función de usuario, las operaciones, miren acá, él hizo cómo se denota en Python el operador AND. Se nota en minúscula AND. El operador OR o disyunción en minúscula OR. Y el operador negación en minúscula NOT. Entonces, así, y usted lo puede practicar en una línea por aparte. Entonces, quiero decir, dame NOT de true, de un verdadero. Y él te dice que NOT, la negación de verdadero es falso. Y aquí le puedes poner y entre un true, una conjunción con un false, y te va a entregar un false. Entonces, así usted ya sabe que los operadores en Python por defecto se denotan con la palabra en inglés, pero en minúscula. Y aquí los valores de verdad van a ser true o false, como hemos visto. Y que la generación de tablas de verdad, ¿cómo la podemos hacer? Entonces acá nos da la función de usuario, que también nos puede ayudar para la generación de las tablas de verdad. Aquí, mire que es porque nos generó, aquí tengo para P y para Q unos posibles valores de verdad. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Es decir, estas listas de Python van a ser las columnas de un data frame. ¿Y cómo lo va a formar? Ese data frame lo va a formar a partir de un diccionario de primera columna P y valores P, y segunda columna Q y valores Q, y tercera columna P and Q y valores dados por esta lista definida por comprensión como la conjunción entre A y B para A y B en zip de P y Q, en zip de P y Q. Esa es la manera en que él nos muestra cómo podemos generar esa tabla de verdad. Esto me parece una idea muy bacana. Aquí corto y miren cómo nos la va a generar de bonita. No necesitamos print para línea, para cuaderno Júpiter. Y aquí le cambiamos a línea de código y quitamos esta indentación. Aquí 1, 2, 3, 4, quita esta indentación, 2, 3, 4, quita esta indentación que nos dejó la inteligencia artificial. Todo esto te lo digo también es para poder que como que esas implementaciones las puedas ver cómo es que la inteligencia artificial te entrega. Mire que nos entrega la tabla de verdad de la conjunción entre P y Q. Entonces, las posibilidades lógicas nos aparece verdadero, verdadero, falso, falso para P y verdadero, falso, verdadero, falso para Q. Y aquí nos aparece la conjunción de ambas, de P y Q. P and Q es true y casi todo false, porque la conjunción es solo verdadera cuando ambas proposiciones simples o atómicas o moleculares, perdón, o simples o atómicas que forman la proposición de conjunción son ambas verdaderas. Entonces aquí ya tenemos esa. Entonces aquí ya a ejemplo de esta podemos generar la tabla de verdad también de las demás, de la conjunción, de la disyunción y demás. Eh, Simplemente coges el código y esta parte va como lo que queremos que el estudiante en su aprendizaje activo experimente, y es cambie lo que le dan ahí, y si quiere la tabla de verdad del conector OR, aquí le pone OR o disyunción,
OR para el nombre de la variable. Entonces aquí cambia que el nombre de la columna ya no es AND, sino OR, y que los forma ya no con conjunción o con eh, el operador AND, sino el operador OR en minúscula de Python. Y mire que ya así te genera la tabla de verdad de la disyunción, P OR Q, que es casi siempre verdadera y solamente es falsa cuando ambas proposiciones simples son falsas. Entonces ahí se ve la singularidad claramente, como podemos irnos por las partes de este data frame, de esta fila. Bueno, y aquí ya vamos para aplicaciones en computación y circuitos digitales. Entonces, uso del diseño de circuitos lógicos y arquitectura de computadores e implementación de compuertas lógicas en ChemDraw. Entonces aquí vamos a ver cómo él lo hace. Entonces, y leemos el código. Entonces aquí, bueno, pues volvemos otra vez línea de código con la y quitamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 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 aquí 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3 para quitar ese delimitador. Y ya lo corres para que importe a ChemDraw, que es para dibujar esquemas, y a ChemDraw.logic para dibujar esquemas que tienen que ver con lógica booleana, y con la función with ChemDraw.Darwin as de vas a crear el objeto de al que le vas a adicionar eh, el operador AND, el operador OR y el operador NOT. Entonces aquí miren cómo nos va a quedar nos dice que tenemos cómo se denota una conjunción entre P y Q, y es con este símbolo que tiene como una especie como de rectángulo con una semicircunferencia, que tiene dos entradas para las proposiciones P y Q, en este caso para las proposiciones P y Q, sí, y una salida para el resultado de la conjunción de ellas. Después la función NOR, que es una OR sumada con una negación. Entonces la llamamos NOT, la de negar, que es esta segunda, esta última, y la de OR, que es esta, la de la mitad. Entonces así ya él nos tiene cómo se denotan para circuitos lógicos las negaciones, las disyunciones y las conjunciones. La manera, entonces, que las disyunciones se ponen como una especie como de símbolo ya como arqueado, que tiene aquí una parte cóncava y una parte convexa. Entonces, así lo hacen para ellos, es que el estudiante sepa cómo se denotan los operadores lógicos básicos en circuitos lógicos. Y aplicaciones de inteligencia artificial y toma de decisiones y resolución de problemas con expresiones lógicas en Jupyter es lo que veremos. Y ahora veamos la parte del contenido, que es la segunda parte, que es los signos de agrupación, control C, es que nos dé ahora sí el desarrollo de la segunda parte de este contenido. Entonces, ahora desarrollame la tercera parte del contenido. Entonces miren cómo nos ayuda la inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo y activo de los estudiantes, porque ella lo va guiando, le estructura la clase de acuerdo a unos enfoques y le va desarrollando, y en los cuadernos Jupyter puedes experimentar lo que ella te va desarrollando en estos cuadernos Jupyter editados con Visual Studio Code. Entonces aquí ya me tiene ese desarrollo, aquí ya lo pego en Visual Studio Code para correrlo. Bueno, control Z, aquí me falta, vamos a ver aquí qué fue lo que pasó. Aquí me dice que lo ha desarrollado y creo que las puso, vamos a ver si aquí, aquí donde dice el PROM, ahora desarrollame la tercera parte, y me dice que he desarrollado la tercera parte del contenido incluyendo ejemplos en Python, SymPy, y avísame si quieres más. Entonces debe ser que nos lo dejó aquí al lado izquierdo, simplemente se lo agregó a lo que ya traía. Entonces aquí simplemente lo corremos y lo que él hace es, a lo que ya llevaba, nos coloca lo nuevo. Entonces aquí subamos hasta lo nuevo, nada más para leer en este video, y ya luego quitamos lo anterior. Entonces en esta segunda parte aquí va a trabajar con el uso de los signos de agrupación y prelación de operadores,
importancia de la agrupación en expresiones lógicas y el uso adecuado de signos de agrupación como paréntesis para evitar ambigüedades en las evaluaciones lógicas y en expresiones complejas. Los paréntesis ayudan a definir el orden en que se deben evaluar las operaciones. Jerarquía de los operadores. Entonces aquí, en cuanto a los operadores lógicos, el de mayor jerarquía, la prelación de operadores lógicos sigue la siguiente jerarquía. La negación está en el top de la jerarquía. Luego el AND y por último la disyunción. No incluyo la implicación y la equivalencia por ahora. Entonces, tenemos la negación, la conjunción y la disyunción. Y aquí nos da un ejemplo. Vamos a copiarlo, pero podemos decirle que esa prelación incluya a los demás, a la implicación y a la equivalencia. Entonces enseguida lo vamos a hacer, pero primero vamos a correr este código hasta donde él nos lo ha dado. Entonces aquí volvemos a esta línea de código, quitamos los delimitadores, perdón, convertimos esto a línea de código para que él pueda, para que sea corrido en estas líneas y nos muestre respuestas. Entonces él ya nos va a decir, vea, entre true or false and false, como tiene prelaciones and sobre or, entonces primero se hace la i y luego el or, a pesar de que la i está de segundo. Entonces va a ser lo primero que se haga. Entonces primero esto va a dar false and false, que va a dar false, y true or false, que va a dar true or false, que me va a dar true. Entonces aquí vamos a obtener true. Y efectivamente aquí lo estuvimos. Y aquí en true or false, ya nos puso paréntesis, en false. Entonces aquí nos pone true or false, como ya está entre paréntesis, entonces tiene prelación primero el paréntesis, ahora sí tiene prelación la disyunción. Y esto me va a dar entonces true, en false me va a dar false. Es decir, que aquí ya vamos a obtener un false ya porque agregamos el signo de agrupación. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Aquí podemos separarlo para que puedas verlo. Vea que sin paréntesis obtenemos true y con paréntesis obtenemos false. Entonces que los signos de agrupación son muy importantes y que tienen mayor jerarquía entre la disyunción y la conjunción, la conjunción. Entonces la conjunción es la de mayor jerarquía y vamos a pedirle complétame la jerarquía incluyendo la implicación y el bicondicional. Entonces complétame, control C, es decir, complétame complétame la jerarquía de operadores con, con los operadores de implicación y equivalencia. Equivalencia. Vamos a ver si que él no lo hace, porque por defecto Python no va a tener esos operadores, sino que muy probablemente los va a tener que utilizar con la librería asociada como SymPy. Entonces miremos a ver cómo nos lo pone él y él nos dice, bueno, la implicación va a estar después de la disyunción y la equivalencia después. Y entonces nos dice que la prelación de operadores lógicos sigue la siguiente jerarquía. Not es el primero, AND es el segundo, OR es el tercero, cuarto es la implicación y quinto es la equivalencia representada en Python con equivalent. Y mire que implies es con SymPy y equivalent también. Entonces que para poder uno utilizar estos operadores en Python vamos a tener que importar previamente a SymPy. Y aquí ya nos muestra algunos ejemplos. Nos muestra PQR3, primero una expresión sin paréntesis y una con paréntesis para ver la diferencia entre los resultados. Y aquí ya importando SymPy nos muestra que también con implicaciones y nos tiene, bueno, pues simplemente los puso a calcular, pero no nos mostró cómo, bueno, y cómo voy a comparar cuál tiene mayor jerarquía. Cuando tenga disyunciones y implicación, por ejemplo, cuál va a tener mayor jerarquía. Entonces, pero eso lo podemos nosotros experimentar. Entonces, si usted algo se le ocurre que que se pregunta, entonces, claro, lo puede experimentar acá. Entonces, aquí yo vuelvo y lo pego
y me voy a la parte que necesito, solamente la parte que necesito, y es lo que acabo de agregarme en cuanto a la jerarquía. Entonces hasta aquí, ya lo otro lo quito. Esta otra partecita la quita de aquí para que no se me llene de mucha cosa. Y entonces ya tenemos en esta jerarquía, mire que ya tenemos este scroll de mi mouse está funcionando mal, necesito como mejorarlo. Entonces mire que la jerarquía ya tiene la implicación dada por la librería SymPy y la equivalencia dada por la librería SymPy y cómo nos la implementó para dar los ejemplos. Entonces hasta aquí delimitamos, convertimos en línea de código y decimos, bueno, pues entonces hasta aquí eh, él nos dice, habíamos visto que sin paréntesis obteníamos un true, de ahí cuando tenemos or y end, es decir, disyunción y conjunción, eh, y cuando teníamos ya paréntesis obteníamos un valor distinto, es decir, el uso de signos de agrupación importa. Es decir, el uso de signos de agrupación importa y mucho. Y aquí ya vamos a verlo con cuando vamos a implementar eh, las otras y es la, en este caso disyunción y conjunción. Aquí como la manera como ya no lo mejoró, quitamos los 4 espacios aquí, 1, 2, 3, 4. El print también lo podemos quitar cuando estamos trabajando en cuaderno Júpiter. Y aquí ya nos va a decir, ver, defino las proposiciones PQR con valores true, false y true. Aquí nada más, en principio, la única falsa va a ser Q. Y calculo en la expresión 1 la disyunción entre P y Q y la conjunción a la vez con R. Y ya sabemos de que el AND tiene prelación, o sea que va primero a operar esto para luego operar el resultado con P. Y la expresión 2 que ya tiene paréntesis. Entonces, y nos va a mostrar los dos resultados. Nos dice, en ambos voy a obtener el mismo resultado. Sí, porque para este caso, miremos a ver por qué. Entonces nos dice, primero va a ser el AND, porque tiene prelación entre Q y R. Y entre Q y R tenemos false y true. Entonces el AND entre false y true es false. Y false con true va a dar true. Y efectivamente nos dio true en la primera. Y aquí el OR de primero, porque está paréntesis en la segunda expresión, y el OR entre true y false va a ser true, y true en true, porque R es true, va a dar true. Entonces en ese caso no cambia el valor de verdad con el uso de paréntesis o no. Entonces como que no hubiera no importa tanto la prelación aquí. Es bueno que uno, para didácticamente mostrar la importancia del uso de signos de agrupación dada por la prelación, entonces es mejor cambiemos los valores de verdad, por ejemplo este a false, para ver si obtenemos diferencia cuando utilizamos paréntesis y cuando no. Aquí sigue siendo igual, entonces cambiémoslo también a true a false para ver si obtenemos algo diferente. Entonces aquí no, dice que no, entonces cambiemos el primero a true, a ver, true, hasta que nos dé diferente, porque lo que queremos es mostrar a los estudiantes diferencia. Mira, aquí ya dio diferencia, queriendo decir que cuando en la expresión 1 no utilizamos paréntesis, obtenemos verdadero, y cuando en la expresión 2 utilizamos paréntesis, ya obtenemos un valor de verdad diferente. Entonces los paréntesis son importantes. O sea, el uso de los signos de agrupación es importante y eso hay que dárselo a los estudiantes. Entonces, conclusión, la primera conclusión es que el uso de los signos de agrupación es muy importante. Porque claro, el no usarlos puede cambiar el signo, el resultado, ¿cierto? El no usarlos cambia el resultado. Y aquí ya nos va a mostrar, uno va mejorando en esta experimentación, vamos ya a verlo y es que con SymPy y NumPy el uso de SymPy para verificar la equivalencia de expresiones lógicas. Entonces aquí ya nos va a mostrar cómo mostrar equivalencia entre expresiones lógicas, un 2 3 aquí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 es por lo regular como que deja 4 espacios cuando genera la inteligencia artificial estos textos que tienen código Python.
esos textos Markdown que tienen código Python. Entonces acá convertimos a línea de código y mire que importa SymPy y de SymPy importa symbol, or, and, not, implies, equivalent y simplify logic para simplificación de expresiones lógicas. Define las variables P y Q como proposiciones simbólicas, proposiciones lógicas, y calcula la expresión. Primero, lo más interno, la negación de P, luego la conjunción entre Q y la negación de P, y luego la disyunción entre P y la conjunción anterior. Entonces, es decir, que eso, si lo va a ver en el lenguaje que lo utilizamos en la literatura, no en este lenguaje funcional, es como si, como lo primero es la negación de P, entonces usted pone, por ejemplo, neg P, ese es el primero que va a operar, y con esa negación de P hace la conjunción, entonces el I, le ponemos un símbolo hacia abajo, el acento circunflejo, el I con Q, pero Q de primero, entonces aquí es ese I, pongámoslo aquí de primero, Q, I, y entonces aquí le ponemos acento circunflejo, y entonces hacemos la conjunción entre Q y la negación de P, y luego la disyunción de este con P. Entonces aquí le ponemos P, or, entonces, or, esta conjunción, ¿cierto? Esta conjunción. Entonces, como ya utilizamos signos de agrupación, entonces ya lo que va a hacer primero es la negación, luego la conjunción y luego la disyunción. En realidad va a seguir la misma jerarquía en que nos dijo que operaban los operadores lógicos. Entonces calcula aquí también la expresión 1, calcula S, la expresión 2, calcula la disyunción entre P y Q, y la expresión 3, la implicación entre P y Q, la expresión 4, la equivalencia entre la expresión 1 y la expresión 2, y ya nos muestra los resultados, simplificándolos. Y en lo que nos va a mostrar, primero nos va a mostrar la simplificación entre Simplify Logic de la expresión 1 comparada en equivalencia, para ver si es igual, con la expresión 2. Y luego nos va a imprimir también la simplificación de la expresión 3, es decir, de la implicación entre P y Q, y la simplificación entre la expresión 4, que es la equivalencia entre la expresión 1 y la expresión 2. Entonces aquí nos muestran los resultados y mire que nos muestra true para la primera impresión, es decir, diciendo son equivalentes la expresión 1 y la expresión 2. La expresión 1 y la expresión 2 son equivalentes. Está diciendo que la disyunción entre P y Q es lo mismo que decir P o Q y negación de P, que eso es lo mismo, que eso se puede simplificar así. Y la otra es que la expresión 3 es Q barra negación de P, esa es la expresión 3. Q barra negación de P, es decir, la negación del antecedente de P o el consecuente, que esa es una manera equivalente de describir en términos de negación y disyunción a una implicación lógica. Y luego la simplificación de la expresión 4, que es la equivalencia entre la expresión 1 y la expresión 2. Y va a decir que efectivamente sí lo son, que la expresión 1 y la expresión 2 sí son equivalentes, sí son equivalentes. Y es porque después vamos a ver distribución de la disyunción con respecto a la conjunción y poder simplificar esto a mano para ver que efectivamente sí lo son. Pero por ahora lo hacemos con operadores lógicos utilizando Python. Y luego con NumPy hacemos este. Entonces aquí corremos este. Y aquí, bueno, pues aquí importamos NumPy, damos unas listas de valores de verdad para A y B, y luego nos dice que imprime np.logicOr entre A y B. Entonces va a calcular entre estos arreglos, entre esos vectores, componente a componente, la disyunción entre ellos. Entonces nos va a calcular la disyunción entre estos primeros, la disyunción entre los segundos, la disyunción entre los terceros. Entre esto me va a dar true, entre esto me va a dar false y este me va a dar true. Entonces vamos a obtener un true, false, true. Y mire que efectivamente sí, un arreglo true, false, true. Miren. Entonces así nos dice que podemos hacer disyunciones entre vectores de valores booleanos. Esas son operaciones vectorizadas entre
vectores de componentes booleanos o de componentes que son valores de verdad de la lógica. Entonces así uno ve un abanico muy grande de lo que podemos hacer, y eso es muy importante para la ciencia de datos, el que uno pueda hacer operaciones vectorizadas entre valores booleanos. Eso es muy importante en ciencia de datos, en el que encontraremos vectores de valores booleanos. Y aquí con PQR, en las que P va a ser verdadero, Q va a ser falso y R va a ser verdadero. Es una manera de asignación múltiple para definir variables. Entonces esta es una definición de variables de manera múltiple. Entonces calcula la expresión 1, que va a ser PO en R, es decir, una disyunción y luego una conjunción. Y luego la expresión 2, que es con paréntesis de lo mismo, es decir, utilizando la agrupación entre las dos, entre la primera operación lógica. Y luego imprimimos ambos resultados y nos dan, en este caso, los mismos valores de verdad, es decir, con paréntesis o sin paréntesis, en este caso obtenemos lo mismo. A mí me gusta mostrarles diferente, entonces uno dice, bueno, cambiemos este también por ejemplo, aquí este también con false, para ver si obtenemos diferente. Y es para mostrar la importancia de los signos de agrupación, para decir de que con y sin símbolos de agrupación puede variar el resultado. Entonces tengamos cuidado con el uso de los signos de agrupación. Entonces aquí nos muestra esa importancia, este desarrollo de clase. Después nos vamos para el segundo. Aquí vamos a dar el video hasta acá, el video de apoyo a esa segunda parte de la clase, y después le pedimos ya el desarrollo de la cuarta y la quinta de acuerdo a este enfoque. Entonces aquí este sería para el video de apoyo, este video que estamos escribiendo acá, y le damos este último código. Es una forma de estudiar leyendo código Python para lo que tiene que ver con lógica, para que uno vea que efectivamente en computación es muy importante la lógica y que las podemos verificar a las propiedades utilizando efectivamente en los cuadernos Jupyter y esa experimentación que nos ayudan a aprender desde casa de manera autónoma e independiente, pues para efectivamente estimular el aprendizaje independiente de nuestros licenciados, y ellos lo hagan con sus estudiantes a los que van a servir también en colegios y universidades. Pues aquí quitamos esta indentación, estos espacios o sangrías, para poder correr el código, y quitamos este delimitador también. Y ahora sí corre la línea y la lee. Dice, bueno, pues importó SymPy, que es para cálculo simbólico, las funciones symbol para definir variables, en este caso variables o proposiciones lógicas, los conectores OR, AND, NOT y Simplify Logic para simplificar expresiones lógicas, para hacerlas más cortas. Define las variables P y Q, luego calcula la expresión entre la negación de P y luego la conjunción entre Q y la negación de P, y luego la disyunción entre P y lo anterior, y luego la disyunción entre P y Q, y mira a ver si son equivalentes la expresión 1 y la expresión 2 con el operador de comparación doble igual, y nos dice que true, queriendo decir si son equivalentes, queriendo decir de que la disyunción entre P y Q es lo mismo que todo esto. Entonces que hay expresiones lógicas que son muy grandes, pero que se pueden simplificar. Entonces aquí la equivalencia nos viene a decir que efectivamente sí se pueden simplificar porque son equivalentes. Y esta ya es la última. Convertimos también este, le quitamos la indentación y la leemos. Entonces se propone es este labor de lectura y experimentación, entre otras, en este aprendizaje, que creemos de que esto acompaña al estudiante en el estudio en casa, para que no sea un estudio pasivo, sino que él pueda efectivamente actuar. Entonces importamos NumPy como NP, creamos los vectores de valores true, false, y false, true, y luego imprimimos la disyunción con la función logical OR de NumPy, la disyunción entre A y B. Entonces nos va a hacer disyunciones componente a componente. Entonces aquí va a ser la disyunción entre true y false, y me va a dar, esa disyunción me va a dar true, este me va a dar false y este me va a dar true. Entonces mire que sí, eso fue lo que obtuvimos, true, false, true. Entonces obtenemos un vector y lo que hizo fue una disyunción entre vectores. Entonces lo que hizo fue una disyunción entre vectores con operaciones vectorizadas. Quitamos este último ya. Ah, no, este era el de control Z, para aquí poner el video de apoyo
video de apoyo a la lectura de estas dos partes de la clase sobre operaciones lógicas. Con esto pues queremos efectivamente que ellos vean en un enfoque STEMS de conjugación, de un enfoque holístico de enseñanza que conjuga la ciencia para desarrollar la creatividad y las cualidades científicas de los estudiantes, la tecnología, la ingeniería, eh, el arte, las matemáticas y las habilidades sociales. Y el enfoque basado en problemas. Entonces ya también mostraremos cómo planteamos un problema real en el que esos conceptos de la lógica ayudan al estudiante a resolverlo. Un problema real para trabajar en equipos. Muchas gracias.